Para un poquito vamos a recordar grado de disociación para que luego ya no haya dudas para posteriores ejercicios, chicos. Lo bonito de este parcial es que solo son 2 temas, ¿ya? Entonces, se han dado cuenta, ¿no? Que equilibrio químico es un capítulo bastante, o bueno, son ejercicios bastante larguitos. Hay que nomás poner, mm, hay que nomás poner énfasis, ¿no? En este capítulo. Puede ser una pregunta, pueden ser dos, o pueden ser, han visto teóricas de 10 puntitos, de 12, y una grande de 25, 30, ¿no? Entonces, es bastante ponderación que se va a equilibrio químico. Muy bien. Recording in progress. Vamos a comenzar recordando el concepto de grado de disociación, que lo voy a escribir como alfa. Ya va a ser igual a moles disociados o separados sobre moles totales. ¿Ya? Ahora, lo podemos manejar así, hemos dicho, o lo podemos manejar con las variables que estábamos utilizando. ¿Sí? A los moles que se van a separar son los moles que nosotros hemos llamado como X. ¿Sí? Y los moles totales lo podemos expresar como número de moles al inicio. ¿Ya? Pero en nuestra gráfica, chicos, en nuestra grafiquita, para el equilibrio, nosotros manejábamos lo siguiente, manejábamos en función de concentraciones, ¿no? Así que podemos hacer lo mismo. X va a seguir siendo X, solo que en concentración, y aquí va a ser la concentración inicial. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplito para poder entender mejor y manejar mejor el grado de disociación. Dice lo siguiente: a 200 grados centígrados la constante K sub C para la disociación del pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso es igual a 0,007927 mol sobre litro. ¿Ya? Determinar, inciso A, el grado de disociación del pentacloruro de fósforo a dicha temperatura, si en un recipiente de 1 litro de capacidad existen 3,125 gramos del pentacloruro de fósforo. Inciso B, el grado de disociación del pentacloruro de fósforo a temperatura constante si el recipiente estaba previamente lleno de cloro en condiciones normales. ¿Ok? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a escribir la reacción. Aquí vamos a decir la reacción. Tienen también, chicos, que repasar, por favor, en sus tiempos libres, si tienen por ahí, repasar nomenclatura, ¿ya? En este caso no nos han dado la reacción. Pentacloruro de fósforo va a ser fósforo, cloro 5. El sentido de la reacción va a ser en ambos sentidos, va a generar tricloruro de fósforo y cloro gaseoso, y ya está igualada. Y bueno, ya está igualada la reacción, ¿no? Un fósforo, 5, 3 más 2, 5. Dice que la constante K sub C es de 0,007927 molitro. Nos están pidiendo el grado de disociación a una temperatura, a dicha temperatura. La temperatura a la cual estamos trabajando es 200 grados centígrados. Si en el recipiente de 1 litro de capacidad existen 3,125 gramos del pentacloruro de fósforo.
Aquí está el, el pentacloruro de fósforo. Sí, hemos agregado una masita de 3,125 gramos en un volumen del recipiente de 1 litro. Sí, eso es lo que me pide. El inciso A me está pidiendo grado de disociación. Ya llegas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a calcular la concentración. Calculamos concentración inicial porque estamos hablando del pentacloruro de fósforo, ¿no? Al inicio dice que tiene esta masa. Ya. Concentración es número de moles. Así, número de moles sobre volumen. El número de moles es la masa datos sobre el peso molecular y esto va a ser por el volumen. La masa dato es 3,125 gramitos. El peso molecular va a ser 5 por 35,5 más 31. Ahora alguien me ayuda, porfa, con este cálculo. 208,5. A ver. 200 como por el volumen 1 litro, litro con litro se va. Ay, perdón. Gramos, moles, gramos, mol, y aquí es 1 litro, gramo con gramo se va. ¿No? Y la concentración en el inicio va a ser igual. 0,015 molar. Me dicen, porfa, chicas, si es que me equivoco en algo, ¿ya? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya. Una vez teniendo la concentración inicial, vamos a plantear nuestro esquema en la reacción. Decimos, pentacloruro de fósforo genera el tricloruro de fósforo más el cloro gaseoso. Siempre se analiza en 3 tiempos, ¿no? En el inicio, en la reacción y en el equilibrio. Llega siempre en los 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, nuestro esquemita era concentración. En el inicio solo tengo concentración inicial del pentacloruro que hemos encontrado que es 0,015, pero lo voy a dejar así, ¿ya? Como concentración inicial. Aquí no tengo nada y no tengo nada. Luego, acá vamos a poner X más X y más X. Luego, en el equilibrio que hacemos, sumábamos, decíamos, concentración inicial menos X, aquí va a ser X y aquí va a ser X. ¿Ya? Ahora, como yo tengo el valor de K sub C, podría calcular, podría utilizar la ecuación de la constante de equilibrio, vamos a decir eso, con la constante de equilibrio K sub C. K sub C es igual a concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico sobre concentración de los reactivos. De los productos del tricloruro en el equilibrio su concentración es X, del cloro su concentración es X. Del
del pentacloruro va a ser concentración inicial menos X. Continuamos. K sub C va a ser igual a X al cuadrado, concentración inicial menos X. Tenemos, pero podremos hallar esta X, ¿no ven? Pero vamos a poner en función del grado de disociación para que de una vez saquemos nuestra incógnita, que es el grado de disociación. Acá lo voy a poner como ecuación 1. Y ahora vamos a decir de el grado de disociación. Alfa es igual a X en concentración sobre concentración inicial. Despejando X va a ser alfa por concentración inicial. Ecuación 2. Y ahora vamos a reemplazar reemplazamos 2 en 1. La constante K sub C es 0,007927, es igual. En lugar de X al cuadrado, vamos a poner grado de disociación por concentración al cuadrado, abajo, concentración inicial menos X, que vendría siendo alfa, por concentración inicial. Ya de aquí podríamos factorizar concentración inicial y quedaría 1 menos alfa. ¿Listo? Entonces, reemplazando datitos, vamos a tener lo siguiente. 0,007927, concentración inicial que vaya a multiplicar, que va a ser 0,015, es igual alfa cuadrado por 0,015 al cuadrado, todo sobre 1 menos alfa. Y ahí aquí ya tienen una ecuación de segundo grado, chicos, que ustedes lo pueden resolver con el solve. A ver, ¿me ayudan, porfa? Resolviéndolo. A ver. Concentración inicial ya no estaría al cuadrado porque se simplificó. Ah, no, no lo he simplificado. Aunque ustedes si quieren sería bueno, ¿no? Que lo simplifiquen, si quieren. Aquí este 1 con este se elimina. Y así, súper. Gracias, mamita. Yo no lo he simplificado, lo mandé a multiplicar. Bien.
¿Alguien ya lo tiene? Cero coma 51, ¿no? A ver, con 3 decimales, ¿cuánto me sale con 3? Ya, súper, 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 gracias. 0,509 sería el grado de disociación. Pero si quieren expresarlo al 100%, lo multiplican por 100 y va a ser 50,9%, casi el 51%, ¿no? De las moléculas se van a disociar. Ya. Ok, eso es en cuanto al primer inciso. Nos pide que encontremos el grado de disociación, nada más. Pero ahora vámonos al inciso, ya súper. Ya súper. Vámonos con el inciso B. Dice, el grado de disociación del pentacloruro de fósforo a temperatura concipiente estaba previamente lleno de cloro en condiciones normales. Ya estaba lleno de cloro en condiciones normales. ¿Por qué relaciona moles con concentración? Ya. Mira, aquí el grado de disociación va a ser moles disociados sobre moles totales. ¿Por qué? Porque se supone que van a estar, que como son estado gaseoso, van a ocupar el mismo volumen, ¿no ve? Aquí esto es sobre volumen, sobre volumen. Y al final, volumen con volumen se va a ir. ¿Listo? Entonces, nosotros podríamos manejar el concepto de moles disociados sobre moles totales o concentración disociada sobre concentración total. No pasa nada. Si manejamos el concepto de moles, ya te dije, ¿no ve? Aquí el volumen, esto va a estar dividido entre el volumen se va a eliminar y podemos manejar esta relación. Solo que este X va a estar sobre expresado en mol y el número de moles también va a estar expresado en mol. Pero también podemos manejar esta otra expresión que está con rojito, que está en función de concentración. Esta X va a ser mol litro y esta también va a ser mol litro. ¿Entiendes? Cualquiera de los dos se puede manejar en grado de disociación, porque como te digo, el volumen se va a eliminar. Claro, pero al final, si tú tienes en un inicio, digamos, ¿cómo te digo? Si tienes en un inicio una concentración, o sea, una masa, ¿no? Trata de trabajar en concentraciones nada más, ¿ya? Trata de trabajar con esto y si te dice vamos a llevar a otro recipiente, digamos, o algo así, entonces vamos a, em, ¿cómo te digo? Vamos a manejar la concentración, pero para el otro recipiente, ¿ya? Ya no con el número de moles, porque los volúmenes ya van a ser distintos. La concentración inicial va a estar en función de un volumen distinto a los moles que se van a disociar. Entonces, sí, si es que tienes, eh, si es que lo llevas a otro recipiente, sí, ¿ya? Justamente el inciso B, ¿ya? Es cuando hay este cambio, pero no es llevarlo a otro recipiente, sino que hay una sustancia que está en otras condiciones que no eran las del recipiente, ¿ya? Y solamente se va a manejar con concentraciones, ¿ya? No con moles, con concentraciones trabajen. A ver, vamos a hacer el inciso B. El inciso B dice lo siguiente. Calcular el grado de disociación del pentacloruro de fósforo a temperatura constante si el recipiente estaba previamente lleno de cloro en condiciones normales. ¿Ya?
Entonces, nuevamente nos vamos a hacer la reacción. Este es el pentacloruro de fósforo. Acá vamos a tener el tricloruro y acá vamos a tener cloro gaseoso. Tengo un inicio, la reacción y el equilibrio. ¿Ok? Ahora, el pentacloruro de fósforo, sí, vamos a seguir introduciendo estos 3,125 gramos en este volumen, que correspondía a la concentración inicial. ¿Ya? No hay nada de tricloruro, pero dice que hay una concentración de cloro gaseoso que estaba, dice, previamente lleno de cloro en condiciones normales, así que le voy a poner concentración del cloro al inicio. ¿Listo? Aquí seguimos poniendo menos X, más X y más X. Al sumar voy a tener concentración inicial menos X, aquí voy a tener X y aquí voy a tener concentración del cloro al inicio más X. ¿Listo? Ahora, vamos a, de nuevo, como nos dice, chicos, que la temperatura es constante, no ha cambiado, podemos seguir usando la constante de equilibrio. La constante de equilibrio va a cambiar en función que cambie la temperatura. Si nos dice que se mantiene constante o no haya ningún cambio de eso, entonces mantenemos el valorcito. Decimos con la constante de equilibrio. La constante de equilibrio va a ser igual a concentración, a la concentración de productos por, ¿sí? Sobre la concentración de reactivos. Esto es 3. Ya. Va a ser igual, del tricloruro su concentración es X, no ha cambiado. Del cloro gaseoso va a ser concentración del cloro más X, todo sobre, del pentacloruro va a ser concentración inicial menos X. ¿Ya? Y esta que sea mi ecuación 3 le llamaremos. Ecuación 3. ¿Sí? Vamos a decir del grado de ionización, el grado de ionización va a ser igual a X sobre la concentración inicial. X va a ser alfa por la concentración inicial. Ya. Y eso vamos a reemplazar en 1. Aquí esto que sea ecuación, esto que sea ecuación 4. Y decimos ecuación 4 en 3. La constante de equilibrio sigue siendo 0,007927 es igual. En lugar de X voy a poner alfa por la concentración inicial. Por acá. La concentración del cloro gaseoso, chicos. Nos dice, chicos, que esta concentración está en condiciones normales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un mol de cualquier gas en condiciones normales equivale a 22,4 litros del mismo gas. ¿Sí? Esta es la concentración en condiciones normales y eso sería 0,045 molar. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar. La concentración del cloro gaseoso va a ser
0,045 más X. X es alfa por concentración inicial. Abajito, concentración inicial menos alfa por concentración inicial. Ya. Esto podemos factorizar, chicos. Esto podemos decir que es concentración inicial 1 menos alfa y así este con este se va. Y listo. Ahora vamos a tener 0,007927 es igual a 0,045 veces alfa más alfa cuadrado por 0,015 y todo sobre 1 menos alfa. A ver, chicos, porfa, me lo resuelven esta ecuación y me dicen cuánto nos sale. ¿Me lo ven? 0,595, gracias. 0,595, ¿no? Y si lo quieren expresar el alfa como porcentaje, podríamos decir que es 59,5%, casi el 60% se va a disociar en comparación, chicos, en comparación al inciso A, que solo se separaba el 51% más o menos, ¿no? No sé si me he dejado entender, chicos. ¿Se ha entendido el segundo ejercicio? ¿Hay alguna duda? A ver, ya. Me dijo una pregunta. Dime, dime. ¿Por qué la concentración del cloro es un mol? Entiendo que es un mol, pero ¿por qué entre 22,4 litros? Sé que es eso en condiciones normales, pero estaba en el recipiente de 1 litro, ¿no? Sería entre 1 litro. No, 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 porque el enunciado nos dice así, mira, nos dice el grado de disociación del pentacloruro de fósforo a temperatura constante si el recipiente estaba previamente lleno de cloro en condiciones normales. Mm, sé que es un poco abstracto entenderlo, ¿no? Si va a estar en el recipiente de 1 litro, debería dividirlo entre 1 litro, ¿no ven? Pero es como que así, mira, ¿dónde estamos? Algo así. Así.
Este recipiente estaba a condiciones normales, ¿ya? El círculo. ¿Y qué es condiciones normales? Es una atmósfera, es la temperatura a 273 Kelvin y hay un mol de ese gas y a un volumen de 22,4 litros. Entonces, el cloro gaseoso que estaba en estas condiciones se ha trasvasado al recipiente del volumen de 1 litro y se lo ha llenado. Y a este le estamos agregando el pentacloruro. ¿Sí? No sé si se entiende esto. Está bien, Ingrid. Sí. Ya, súper. Ya, entonces, eso es lo que está ocurriendo. O sea, el cloro gaseoso estaba a estas condiciones, a una atmósfera, a esta temperatura, había un mol y tenía este volumen. Y este se lo está trasvasando y se lo está llenando al volumen de 1 litro, porque este recipiente aparte está a una temperatura mayor, está de 200 grados centígrados, que eso es 473 Kelvin, ¿no ve? Que nada que ver con las condiciones normales. Es como si antes de ingresarlo estaba en esas condiciones. ¿Sí? Eso, porfa, chicos, para que un poquito se entienda, ¿no? Y muy buena tu pregunta, muy, muy, muy buena al decir, pero ¿y por qué no en 1 litro, no ven? No. Entonces, van a tener cuidado cuando hay ejercicios así. Y chicos, entonces traten de asimilarlo como si esas condiciones normales eh, estuvieran antes. Sí o sí se asume 22,4 cuando es un gas. Sí, sí o sí. Cuando te dice condiciones normales, siempre es esto, ¿no? Bueno, prefito hemos aprendido, chicos. Presión una atmósfera, temperatura 273 Kelvin, es un mol del gas y 22,4 litros del mismo gas. ¿Ya? Esas cuatro, o sea, ¿qué es las condiciones normales? Que las cuatro variables ya están definidas. ¿Ve? Yo ya conozco las cuatro variables. Si te dicen condiciones estándar, igual vas a conocer las variables. Vas a tener una atmósfera, la temperatura va a ser 298 Kelvin, un mol, pero ya tú vas a poder calcular con estas tres variables el volumen, ¿no? El volumen no va a estar definido. 0,045. A ver, esto lo han revisado, su ecuación, chicos, de segundo grado. A ver, revísenlo un ratito. Ya, súper, me dicen que está bien, este resultado. Ya, vamos a pasar al siguiente. La ecuación de Van Hoff, ya sé que ya la conocen, pero es necesario, ¿no? Seguir haciendo algunos ejercicios para que esté totalmente claro esta ecuación, ¿sí? Es una relación, ya, va a ser una relación entre el neperiano de las constantes de equilibrio de presiones, va a ser igual al calor de formación, al calor de reacción, sobre la constante R. Si chicos, acá tienen empiezan con la constante 2, entonces su primera va a ser temperatura 1 y luego va a ser su temperatura 2. Ahora, van a ver en algún libro lo siguiente. El neperiano de la constante de equilibrio 2 sobre la constante de equilibrio 1, negativo del delta de reacción sobre la constante R, 1 temperatura 2 menos 1 temperatura 1. Ya solamente para que coincida, si primero pones 2, es temperatura 2, luego es la presión 1 y luego es la temperatura 1, pero hay que manejar el signo.
Ya, entonces, cualquiera de las dos ecuaciones es totalmente válida. Yo les recomiendo manejar esta, ¿ya? La que está en el recuadrito. Me parece más sencillo, solamente tienen que invertir, ¿no ves? Si primero pones 2, tu temperatura va a ser la inversa, perdón, la otra. Y si pones acá primero 1, vas a comenzar con la temperatura 2. ¿Ok? A ver, dice y para practicar también el tema de disociación, vamos a hacer este ejercicio. Dice lo siguiente. En un recipiente de 200 centímetros cúbicos de capacidad se coloca a baja temperatura 0,40 gramos de peróxido líquido. Se cierra el recipiente y se calienta a 45 grados centígrados. Este compuesto se vaporiza y se disocia en un 40% en dióxido de nitrógeno. Determinar las constantes Kc y Kp a dicha temperatura. B, si se modifica la temperatura a 212 grados Fahrenheit. Determinar el nuevo valor de la constante Kp, asumiendo que el calor de vaporización a dicha temperatura es 3,2 kilocalorías mol. Ya, entonces, primero, yo siempre les recomiendo escribir su reacción. En este caso va a ser el peróxido, nitrógeno 2, oxígeno 4, va a formar el dióxido, igualan su reacción, le ponen un 2, ya está. Y dice lo siguiente, acá vamos a tener, dice que en un recipiente de 200 centímetros cúbicos, el volumen es 200 centímetros cúbicos, se coloca a baja temperatura 0,40 gramos. 0,40 gramos del peróxido líquido, dice. Ya, entonces, luego, ahí, ¿ya? Luego este recipiente se va a calentar porque estaba a baja temperatura y se lo va a calentar a una temperatura de 45 grados centígrados. Y dice que este compuesto, el peróxido, ya no va a ser líquido, sino que va a ser estado gaseoso. Ya, entonces este es gaseoso y este con seguridad es gaseoso. Ya, dice que se va a disociar en un 40%, que sería 0,4 o en porcentaje 40%, el grado de disociación. Nos están pidiendo, el inciso A nos dice determinar Kc y Kp. ¿Ok? A dicha temperatura, así se, ¿no? Cuando tengan masitas, chicos, siempre vean masitas y volúmenes, traten siempre de, antes de comenzar el ejercicio, calcular la concentración. Ya eso es lo que vamos a hacer acá. Calculamos la concentración inicial. Ya, concentración va a ser igual a masa dato sobre peso molecular multiplicado por el volumen. La masa es 0,40 gramos. El peso molecular va a ser 4 por 16, 64. 64 más 28, 92, ¿no? 92 gramos mol. El volumen es 0,2 litros, gramo con gramo se va. La concentración inicial va a ser 0,0217 mol sobre litro o molar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer nuestro balance, nuestro análisis en un inicio, durante una reacción y en el equilibrio.
Le vamos a poner, en el inicio yo tenía concentración inicial. Ahora, chicos, vean cómo ya no es necesario, ¿no? Cuando ustedes tengan grado de disociación, ya no lo mantengan como X, porque luego van a tener dos ecuaciones, ¿no ve? Y una tendrán que reemplazar en la otra. Así que en lugar de X, vamos a manejar alfa por concentración inicial. Ya, entonces aquí sería menos, ¿no ve? Menos X, pero esa X es alfa por concentración inicial. Y acá va a ser más alfa por concentración inicial. Ese 2 afecta a la formación. Listo, en el equilibrio se suma concentración inicial menos concentración inicial menos alfa por concentración inicial, y aquí va a ser 2 veces alfa por concentración inicial. Y pues vamos a tener lo siguiente, me han pedido K sub C. K sub C es igual a la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. De los productos va a ser 2 veces alfa por concentración inicial elevado al cuadrado. Abajo podemos factorizar concentración inicial, va a ser 1 menos alfa. La constante de equilibrio va a ser 4 veces alfa al cuadrado por concentración inicial al cuadrado, y abajo concentración inicial 1 menos alfa, con este se va. Finalmente, la constante de equilibrio va a ser 4 veces alfa. Alfa es 0,4 elevado al cuadrado por concentración inicial. La concentración inicial hemos hallado que es 0,0217. Todo sobre 1 menos 0,4, y esto sería 0,6, ¿no? ¿Cuánto nos sale, chicos, la constante de equilibrio K sub C? Cero coma 50. ¿Seguros? 0,0231, creo que eso está más coherente. 0,0231, súper, súper, súper. 0,0231, como arriba está la concentración, va a ser mol sobre litro. ¿Listo? Nos han pedido KC y KP. Como no tienen presiones, chicos, no pueden trabajar con presiones. ¿Ya? Así que vamos a trabajar con la relación, ¿sí? Con la relación entre K sub C y K sub P. Vamos a poner, calculamos KP. Si ustedes se acuerdan, KP era igual a KC, RT
elevado al delta del número de moles. Kp entonces va a ser igual a Kc. Kc es 0,0231 mol sobre litro. La constante R, lo haremos en temperaturas. Ya, súper mamita, súper. Acá sería R 0,082 atmósferas litro sobre Kelvin mol. Y la temperatura es 45. Vamos a hacerlo acá, ¿ya? 45 más 273, esto sería 218 Kelvin. Aquí sería 218 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va con mol, litro se va con litro. Y el delta N. ¿De dónde sacábamos el delta N? Productos menos reactivos, ¿no ven? Los coeficientes geométricos. Acá sería, este sería 2 menos 1, esto elevado a 1. Kp. Ya. 0,413, súper. Aquí, perdón, chicos. No es 218, me equivoqué, esto es 318, ¿no ven? 273 más 45, 318. Ahora sí, 400, no, esperen, 0,602 me dice. Gracias, Luis, 0,602 atmósferas. Gracias. A ver. Ya, súper. Ahora, chicos, nos pide el inciso B determinar si se modifica la temperatura a 212 grados Fahrenheit, determinar el nuevo valor de la constante Kp. ¿Ya? Entonces, siempre que les pidan un nuevo Kp, chicos, solamente tienen que usar la ecuación de Van Hoff. Tienen Kp1 0,602 atmósferas a una temperatura 1 que es 218 grados Kelvin. Necesitan un Kp2 a una temperatura 2 de 212 grados Fahrenheit. Y esos 212, si no me equivoco, son 373 grados Kelvin, ¿no? El punto de ebullición. ¿Listo? Vamos a decir con la ecuación de Van Hoff. Con la ecuación de Van Hoff tenemos lo siguiente. Logaritmo neperiano de Kp2 sobre Kp1 va a ser igual al delta de reacción sobre R1, temperatura 1, menos 1 sobre temperatura 2. El neperiano pasa al otro miembro, es decir, su base va a pasar al otro miembro como la base y todo esto pasa a ser su exponente. E elevado al delta de reacción R
1, temperatura 1, menos 1, menos 1, temperatura 2. Y este Kp1, chicos, que vaya ya directamente a multiplicar. Acá vamos a poner Kp1. Listo. Simplemente es cuestión de reemplazar datitos. Así va a ser Kp1 es 0,602 atmósferas E elevado al delta de reacción, que es 3,2 por 10 a la 3 calorías mol, sobre R vamos a usar 1987 calorías Kelvin mol, calorías con calorías, mol con mol, 1 sobre temperatura 1, que es 318, 1 sobre temperatura 2, que es 373. 1 sobre Kelvin, Kelvin con Kelvin se va. Y listo, ya tenemos el Kp a una nueva temperatura. Súper, gracias. 1,27. Nada más. ¿Se entendido, chicos? Sí, sí. Ya, súper. Ok, entonces hasta aquí estaríamos quedando con equilibrio químico. Bueno, quería hacer este más, pero nos va a tomar mucho tiempo. Quiero hacer producto de solubilidad. Ya, este tema es súper cortito, súper cortito, para que podamos aprovechar ahora. Y mañana hagamos exámenes netamente de producto de solubilidad. El delta H, claro que sí, salió de acá. Dame un ratito. Aquí está. Dice el calor de vaporización a dicha temperatura es 3,2 kilocalorías mol. Ya te lo pueden poner como calor de vaporización, te lo pueden poner como delta de reacción, te lo pueden poner como entalpía de reacción, entalpía de formación. Cualquiera de esos eh, nombres nos van a ayudar a identificar el delta H. ¿Sí? Y como R está en calorías sobre Kelvin mol, entonces, y este es kilocalorías, yo por eso el delta H era 3,2, ¿no? Kilocalorías mol, pero para que se eliminen puse 3,2 por 10 a la 3 calorías mol, ¿no ven? Eso es. Ya, pues. Ya, no se preocupen, chicos, me preguntan nomás, no, yo no me hago lío, ¿no? Ok, les estaba diciendo que hagamos el producto de solubilidad
para que podamos avanzar. Este tema es súper cortito y es bien rapidito con equilibrio químico nomás se hace, ¿sí? Y pues es igual, puntitos más que los regalados, ¿no? Producto de solubilidad y mañana vamos a ver netamente exámenes de producto de solubilidad, entonces por eso es necesario que lo hagamos la parte teórica por lo menos y mañana no estemos como que perdidos en esta parte, ¿ya? Primero vamos a definir solubilidad. Solubilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. ¿Listo? ¿Por qué lo estoy haciendo demasiado general? Tal vez alguien podría decir, pero directamente pondremos en el agua. No. Chicos, si ustedes son químicos o, bueno, si luego van a llevar, tal vez hay industriales y demás, o gente que va a llevar más adelante química orgánica, va a utilizar mucho el tema de solubilidad y hay una regla de la solubilidad que dice lo semejante, lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esta regla de la solubilidad? Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo sustancias polares, como es el cloruro de sodio, porque es una sustancia polar el cloruro de sodio, porque tiene dos polos, el sodio positivo, el cloro negativo, este fácilmente se va a disolver en agüita, ¿no? Acá, si añadimos cloro de sodio, que es la sal común, en agua, se va a disolver. ¿Qué quiere decir disolver? Que pues se em, van a formar iones y pues va a haber acá una disociación, se va a separar el cloro y el sodio y pues se va a mezclar con el agüita y va a haber una mezcla homogénea, ¿no? Entonces, por qué en el agua? Porque el agua también es una sustancia polar, solo que de otro tipo. Así, este par de electrones sueltitos hace que este sea parcialmente negativo y el hidrógeno hace que sea parcialmente positivo. Ya entonces igual vamos a tener dos polos como si fueran un imancito. Entonces, las sustancias polares se van a disolver en sustancias polares, pero las sustancias apolares no se van a poder disolver en agua, chicos. El aceite y el agua jamás se van a poder disolver, ¿no ven? Pero el aceite y la gasolina sí, porque ambas van a ser sustancias apolares, ¿ya? O por ejemplo, el queroseno, el queroseno con la gasolina, digamos. Ambas son sustancias apolares, entonces se van a poder disolver. ¿Listo? Ahora van a ver sales solubles. Acá vamos a poner, va a haber sales solubles y sales poco solubles. Las sales solubles van a ser las que se van a disociar, se disocian completamente en sus iones, ¿ya? Y pues vamos a tener que, va a haber una concentración mayor a 0,0
un molar. Si hay, si hay una concentración de 0,01 molar de esta sal que se haya disuelto en el agüita, entonces es completamente soluble. Pero van a ver, chicos, sales poco solubles, como en el ejemplo, como en la fotito que ven, chicos, acá. Por ejemplo, estamos uniendo dos sales que están disueltas en agüita. Esta que está en el vasito que está con la manito, ese es el yoduro de potasio. Y el vasito que está, el que se los estoy señalando ahorita, es el nitrato plumboso. Vean, ambos parecen simplemente agua, pero al mezclar ambos, vean, se está formando un nuevo producto. Va a haber una reacción de doble sustitución. Y pues los iones se van a reacomodar. Ya va a haber un reacomodo de iones y van a formar una nueva sal. Y esta nueva sal que se está formando es poco soluble. Y es por eso que se nota, chicos, cómo se está formando. Va a ser el yoduro de potasio el que se está formando. ¿Sí? Y vean, está formando precipitado. No se está disolviendo completamente en el agüita. Lo que ven acá abajito se llama precipitado. ¿Sí? Entonces, las sales poco solubles son, son aquellas que, a ver, podemos poner, son aquellas que en el equilibrio que en equilibrio no están disociadas. Ya, no están disociadas, vamos a poner. O no alcanzan su disociación completa, ¿ya? Entonces, no están disociadas completamente. Mejor así vamos a poner. Y obviamente va a haber una parte que se va a disociar y que ven si ven en el gráfico, chicos, aquí está, ¿no? Se nota un poquito que se está tratando de disolver una parte y esa va a ser una concentración menor a 0,01 molar. Y justamente en este capítulo de producto de solubilidad vamos a analizar las sales poco solubles, las que se estén formando precipitadas. Ahora, ¿qué factores van a alterar o van a influir en la solubilidad? Lo más importante, chicos, el factor más importante va a ser la temperatura. La temperatura, vamos a decir, tiene una relación directamente proporcional a la solubilidad. Y eso ustedes lo pueden comprobar en sus casitas, ¿no? Imagínense que tienen un vasito así, un vasito con agua, pónganle, pero el agua está fría y le ponen azúcar, lo mueven. Van a tener que esperar un buen tiempo, remover mucho tiempo, chicos, para que se disuelva. Pero el caso contrario es que el agüita esté caliente. Ustedes le ponen, como todos los días nos hacemos tecito, ¿no? Le ponen una cucharadita de azúcar, rápidamente se va a disolver, ¿no? Entonces ahí ustedes, en un ejemplo tan sencillito, pueden ver cómo la temperatura afecta, ¿ya? Nuevamente, ¿no? En agua fría va a ser menos soluble la sal, pero en agua caliente o en un disolvente caliente, esa sal se va a poder disolver más fácilmente. Otro,
Otro factor que va a influir en la solubilidad es la agitación. ¿Ya? Igual tiene una relación directamente proporcional a la solubilidad, ¿no? Nuevamente, ¿no? Si le ponemos acá una cucharita de azúcar o de sal a mi recipiente y lo dejo así, voy a tener que esperar pues un buen tiempo para que se vaya a disolver. Tal vez ni se disuelva, ¿no? Sí o sí, chicos, voy a tener que poner una varilla y empezar a agitar para que aumente el grado de solubilidad, ¿no? Y los iones se vayan separando porque van a estar, ya no van a estar apilados, digamos, sino van a estar libres y en el solvente va a ser más fácil que se puedan disolver. Ya otro factorcito que afecta, podemos poner el tamaño de las partículas. Ok, entonces estos van a ser los factores, ¿no? Bueno, si los cristalitos van a ser más grandes, va a ser más difícil que sea soluble, pero si es más pequeñito, entonces la solubilidad va a aumentar. Aquí, esto es inversamente proporcional, ¿no? Proporcional a la solubilidad. Ya. ¿Qué es lo que vamos a analizar, chicos? El producto de solubilidad que nosotros le vamos a llamar KPS. Cuando mezclamos dos soluciones, en este caso, vean, acá yo tengo, les había dicho, este es el yoduro de plata, solución de yoduro de potasio, y esta es una solución de nitrato plumboso. ¿Ya? Entonces, cuando mezclamos estas dos soluciones, vamos a formar una nueva y esta va a llegar a un equilibrio en donde va a presentar un precipitado. ¿Ya? Que sería así. Miren, vamos a tener lo siguiente. Yoduro de potasio más nitrato plumboso. A ver, así vamos a hacer. Yoduro de potasio más nitrato plumboso. Una reacción de doble sustitución. El potasio se va a ir con el nitrato, el yodo se va a ir con el plomo. Entonces esto va a ser nitrato de potasio más yoduro plumboso. Y es el yoduro plumboso el que va a precipitar. ¿Ok? Ahora, esto, chicos, se puede representar así. Podemos decir el yoduro de potasio se va a separar en potasios más yoduros. Y el nitrato plumboso se va a separar en plomos y en dos nitratos. ¿Sí? Pero cuando hablamos del producto de solubilidad, es cuánto de esta sal poco soluble se va a disolver, ¿ya? Este análisis vamos a hacer. Entonces, obviamente, ¿no? Cuando aquí, chicos, en esta solución, como esto está en agüita, esto está en agua. Entonces, al estar el yoduro plumboso, el yoduro de potasio en agüita,
se ha disuelto en 2 iones. El nitrato de plomo era un cristalito, chicos, era como la sal común, si quieren verlo así, ¿ya? Todas las sales son cristalitos. Este cristalito, al entrar en contacto con el agua, se va a disociar en sus iones, ¿sí? Entonces, cuando está acá, ya están como iones, chicos. Está como potasio sueltito y como yodo sueltito. Aquí en esta solución ya está como plomo sueltito y como nitrato sueltito. Y al entrar en contacto estas 2 soluciones, hemos dicho, se va a formar dos sales, ¿no? Por un lado, el nitrato de potasio, que es una sal soluble, y por otro lado, el yoduro de plomo, que es una sal poco soluble, ¿sí? A mí lo que me interesa es la sal poco soluble. Me interesa esta, ¿sí? Así que en el equilibrio vamos a manejar el yoduro plumboso. No se va a disociar al 100%, entonces va a haber estas sales como se van a disociar al 100%, solamente vamos a tener una reacción directa, ¿no? Sí, y este igual, una reacción directa. Pero esta no se va a disolver al 100%, por eso va a haber una reacción en los 2 sentidos. Vamos a tener plomo más 2, catión plumboso, más 2 yoduros con carguita menos 1, ¿sí? Y es esto lo que vamos a analizar. Ahora, vean chicos, aquí este precipitado que se está formando, este amarillito, está en estado sólido, ¿ya? Está en estado sólido. Entonces, vamos a poner esto, estado sólido. Y estos 2 iones van a ser los que están acá en el agua, estos amarillitos que están como que flotando por ahí. Esos 2 son los iones, ¿ya? Que van a estar en estado líquido o en solución, que se llama acuoso. Ahora, esta reacción se va a dar en el equilibrio, ¿ya? ¿Por qué en el equilibrio, chicos? Cuando se forma el precipitado y pues hay restos de esta sal que están flotando, por más que pase el tiempo, chicos, la concentración del precipitado y la concentración que está de manera disuelta no va a cambiar, a menos que nosotros aumentemos la temperatura, agitemos o algo así, pero si nosotros no hacemos nada de eso, se va a mantener, entonces se puede decir que están en el equilibrio. Así que puedo yo aplicar el concepto de constante de equilibrio. Vamos a decir, la constante de equilibrio va a ser igual a los productos, que sería el plomo, más 2 por el yoduro, ¿sí? Y la ley de acción de masas funciona igual acá, chicos. Si hay un coeficiente estequiométrico, lo elevas a su coeficiente estequiométrico. Todo sobre la concentración de los reactivos, ¿ya? Y nada más. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las concentraciones de los iones disueltos son modificables, chicos. ¿Por qué son modificables? Porque puede haber factores que van a influenciar en la solubilidad, como es la temperatura. Si aumentamos la temperatura, pues obviamente estas concentraciones van a aumentar. Si aumentamos la agitación, estas concentraciones van a aumentar. Ya entonces, estas concentraciones, si bien son acuosas, pero dependen de factores externos. Entonces van a cambiar.
Sin embargo, la concentración del yoduro de potasio, al ser un sólido y es un cristalito, chicos, antes de ponerlo, ¿no? Eh, acá el precipitado que se forme, no va a cambiar la concentración, ¿ya? Ni antes de que yo ingrese nuestro sólido, ni el sólido precipitado, no va a cambiar. Entonces, podemos mandar a multiplicar. Podemos decir la concentración del precipitado, o bueno, para que sea algo general, de la sal poco soluble, no cambia. ¿Ya? Entonces, podemos decir K sub C por la concentración de la sal poco soluble, que es el yoduro de potasio, perdón, que es el yoduro de plomo, va a ser igual a los iones disueltos, plomo y yoduro elevado al cuadrado. A esto, chicos, a esto, vean, si esto es constante y esto es constante, se puede llamar como otra constante, pero nosotros le vamos a llamar KPS. Y este es el producto de solubilidad. A la multiplicación de estas dos constantes le estoy poniendo otro nombre, que es una constante, pero esa constante va a tener un nombre de producto de solubilidad. ¿Ya? Entonces, el producto de solubilidad solamente es igual a las concentraciones de los iones disueltitos. Y la ley de acción de masas funciona normal acá, chicos. Es decir, si hay coeficientes estequiométricos, van a afectar pues a las concentraciones. ¿Ok? Haremos ejemplitos. Dice lo siguiente. Se quiere preparar 100 ml de disolución saturada de cloruro de plata y para eso se usaron 2 gramos de esta sal. Hallar el KPS. ¿Ya? Se quiere preparar acá vamos a decir, como estamos hablando de líquidos, acá el volumen de la solución va a ser 100 ml. Queremos una solución saturada y estamos agregando 2 gramitos de esta sal, que es el cloruro de plata, que sería así, ¿ya? Hallar el KPS. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar la concentración de esta sal. La concentración va a ser igual a la masa datos sobre el peso molecular por el volumen. La masa datos son 2 gramos. El peso molecular de la plata, si no me equivoco, es 97 más 30, no. Perdón un ratito, voy a revisar de la plata. Pero si no me equivoco es 97. Mm, 107 es. 107 más 35,5. ¿Cuánto sería el peso molecular? 108. A 107 vamos a tomar en cuenta, ¿ya? El volumen sería 0,1 litros. Ya, así.
Ya, súper. A ver. A 0,187. Súper, chicos. Muchas gracias. 0,187 molar. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Esta sal, el cloruro de plata, vamos a hacer que se disocie al 100%. ¿Ya? Vamos a decir lo siguiente. Cloruro de plata, ¿cómo se va a disociar? Vamos a poner acá disociación. En solubilidad vamos a asumir que la disociación es al 100%, a menos que me digan lo contrario, no creo. Y se va a disociar en plata +1 y en cloruro -1. ¿Sí? Voy a tener un inicio, voy a tener una reacción y voy a tener un equilibrio. Cuando está en el inicio, chicos, nosotros poníamos concentración inicial, ¿no ve? Voy a manejar otra variable que va a ser solubilidad inicial, ¿ya? Que es lo mismo que sea concentración inicial. Inge, una pregunta. ¿No había que sumar los pesos moleculares, es decir, 107 más 35,5 antes de hacer la operación? Sí. ¿Cuánto sería, chicos? Perdón. 142,5. Ya, 142,5. ¿Y así cuánto nos sale la concentración? A mí me sale 0,140. Ya, súper. 0,140. Gracias, mamita. Ya, ahora sí. Entonces, chicos, ya, nuevamente, mil gracias. Gracias. Ya. Entonces, como es una disociación al 100%, lo que tengamos al inicio, chicos, se va a consumir. Todo se va a consumir. Entonces, menos lo que teníamos al inicio. Todito se va a consumir. Y esto se va a formar más la concentración inicial y más la concentración inicial. Si este es un valor, digamos, 1 menos 1, esto se hace 0, ¿no? Porque se está consumiendo todo. Y acá nos queda concentración inicial y concentración inicial o solubilidad inicial. Ahora, el producto de solubilidad va a ser igual. Hemos dicho a las concentraciones de los iones en el equilibrio. De la plata es la concentración inicial y del cloruro es la concentración inicial. Finalmente, el Kps va a ser la concentración de la sal inicial al cuadrado y esto sería 0,140 al cuadrado.
¿Cuánto nos sale el KPS? Cero coma cero ciento noventa y seis. 0,0196 y nada más. Ese es el producto de solubilidad. ¿Sí? Así de sencillo, chicos, es solubilidad. Por eso les digo que si entra solubilidad, de verdad es regalito, ¿ya? Y en los últimos exámenes estaba viendo que sí está entrando. Y si ustedes tienen alguno de los exámenes del anterior semestre o del 2021, porfa, chicos, si me pasarían sería buenísimo y así resolvemos mañana todo de este tipo, ¿ya? Pero obviamente estos son también ejercicios de examen. Ya, dice lo siguiente. El producto de solubilidad del fluoruro de calcio es 3,4 por 10 a la menos 11. Ya. El KPS es 3,4 por 10 a la menos 11. Me dice encontrar la solubilidad en gramos sobre litro. Esta concentración inicial es como es la solubilidad, chicos, lo que le estamos llamando solubilidad, ¿ya? Así que vamos a hacer nuestra reacción. Vamos a decir fluoruro de calcio se va a disociar en calcio más 2 fluoruros menos 1. ¿Sí? Yo tengo un inicio, tengo una reacción y tengo un equilibrio. Pero algo bien importante, ¿no? Que estamos diciendo que cuando hablamos de solubilidad es una disociación al 100%. Entonces, por eso solamente hay en un sentido, disociación al 100%. Vamos a tener una solubilidad al inicio. Aquí nada y nada. Esta sal se va a disociar completamente, por tanto, todo se consume. Y lo que se está consumiendo se está formando en los productos. Esto menos esto hace 0, sumamos solubilidad y aquí 2 veces la solubilidad. ¿Listo? Acá vamos a tener que el KPS es igual al producto de las concentraciones de los iones disueltos, fluoro menos 1 al cuadrado. Tengo el KPS, que es 3,4 por 10 a la menos 11. Del calcio es solubilidad al inicio. Y del fluoruro es 2 veces la solubilidad elevado al cuadradito. Ya entonces vamos a tener lo siguiente, despejando solubilidad va a ser raíz cúbica de 3,4 por 10 a la menos 11, aquí sería sobre 4. A ver cuánto nos sale eso.
A mí me sale 2,04 por 10 a la menos 4. Super por 10 a la menos 4. Ya. Ahora, ¿qué unidades, chicos? Lo que vamos a manejar siempre, siempre, siempre en esto es unidades de concentración molar. ¿Ya? Por eso hemos hallado, ¿no? En el inicio nos han dado masitas, dando un volumen, pero hemos hallado la concentración. Ya, entonces, vamos a manejar unidades molares. Así que esta solubilidad que nos salga, nos va a salir como molar. ¿Ya? Que vamos a poner mol sobre litro. ¿Ya? Siempre va a ser así. Entonces, ahora nos han dicho a nosotros, quiero la solubilidad en gramos sobre litro. Ya. La solubilidad va a ser igual a 2,04 por 10 a la menos 4 molitro por... Vamos a multiplicar por el peso molecular. Un mol del fluoruro de calcio, si no me equivoco, del flúor es 19 y del calcio es 40, sería 38 más 40, 78, ¿no? 78 gramitos de fluoruro de calcio. Este se va con este. Y listo. ¿Cuánto nos sale esto? A mí me sale 0,016. Super. Gracias. 0,016. Vamos a poner 0,02, ¿ya? Gramos sobre litro. ¿Qué quiere decir, chicos? Quiere decir que en un litro de agua, esta sal, el fluoruro de calcio se va a disolver ni un gramo, ¿no? Vean, 0,02. O sea, no llegamos ni a un gramito sobre un litro. Entonces, es por eso que seguramente lo que más va a formar es precipitado, más que formar una disolución. ¿Sí? Y así, chicos, y vean, no es nada, no es largo, no es difícil. Todos los ejercicios se resuelven básicamente así. Vamos a resolver este. Este sí es de un examen, pero es un examen antiguito, ¿no? Del 2014, creo. Ya. Dice lo siguiente. El producto de solubilidad del perclorato de potasio, perclorato de potasio es 1,07 por 10 a la menos 2. Ya. KPS 1,07 por 10 a la menos 2. Determinar el volumen de disolución saturada que contiene disuelto 1 gramo de perclorato de potasio. Ya. Necesitamos el volumen. Necesitamos el volumen de la solución para una condicionante que es 1 gramo del perclorato de potasio, que sería potasio, así. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Escribimos nuestra reacción. Perclorato de potasio se va a disociar en potasios más perclorato con carguita menos 1. ¿Ya? ¿Qué estamos asumiendo, chicos? Siempre disociación al 100%. Disociación al 100%. Tenemos
un inicio, tengo una reacción y tengo un equilibrio. En el inicio yo voy a tener una solubilidad inicial, nada de los iones. En la reacción, todo lo que tenía se va a consumir y esto se está formando. Acá vamos a sumar, sería 0. Aquí sale la solubilidad inicial y aquí sale la solubilidad inicial. Con la definición del KPS va a ser igual a la concentración del potasio más por la concentración del perclorato, del potasio es solubilidad y del perclorato es solubilidad. Ya. El KPS es 1,07 por 10 a la menos 2 y acá sería solubilidad al cuadrado, ¿no? Finalmente la solubilidad va a ser la raíz cuadrada de 1,07 por 10 a la menos 2. Y ya les digo, chicos, la concentración, bueno, la solubilidad va a salirnos mol sobre litro. 0,103. Ya, súper. 0,103. Ya. ¿Qué nos han pedido? Nos han pedido el volumen. Así que vamos a trabajar como factorcitos de conversión. Y los factores de conversión siempre partimos por la condicionante. Calculamos el volumen de la solución. Partiendo por la condicionante que sería 1 gramo. 1 gramo de perclorato de potasio por, hay que llevar de gramos a moles con el peso molecular. Sería 64 más 35,5 más 39, 138,5 gramos del perclorato hay en 1 mol del perclorato. Este con este se va. ¿Para qué hicimos eso? Para poder usar nuestra concentración o nuestra solubilidad en la solución. Decimos 1 mol, no sé, 1 mol. 0,103 moles del perclorato se van a disolver en 1 litro de la solución del perclorato. ¿Ya? Y este con este se va. Tal vez porque los valores son pequeñitos, podríamos trabajar con centímetros cúbicos. Y decimos en 1 litro de solución hay 100 centímetros cúbicos de solución. No me han pedido, pero porque pienso que va a ser pequeñito el resultado si lo expresamos en litros. ¿Cuánto nos sale el volumen de la solución? Me sale 70,099. 70,099 sería 70,1, ¿no? Gracias. 70,1 centímetros cúbicos de solución yo necesito para que se disuelva 1 gramo de perclorato de potasio. ¿Sí?
¿Se ha entendido, chicos?